la mitocondria, la matriz mitocondrial, capta ácidos grasos, los metaboliza con la beta oxidación y consigue acetato. Capta piruvato, que tiene 3 carbonos, al piruvato le quita uno de los carbonos, lo convierte también en acetato. Entonces, vean que ya venga del piruvato, de la glucosa que se destruyó en el citosol, o de los ácidos grasos que se destruyen dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial hay acetato. Se combina el acetato con una molécula llamada coenzima A y la acetilcoenzima A, que resulta de la combinación de esas dos cosas. Eso es lo que ingresa, una de las cosas que ingresan, simplificando mucho, eso es lo que ingresa en el ciclo del ácido cítrico. ¿Qué pasa en el ciclo del ácido cítrico? Pasan un montón de cosas que ya las van a ver más adelante. Sale como producto de desecho dióxido de carbono que se elimina de la mitocondria y de la célula. Pero lo fundamental es que una molécula que existe en la matriz mitocondrial, que se llama NAD, NAD, son las iniciales de, no lo quiero complicar mucho la vida con nombres largos, pero quiere decir nicotinamida adenina dinucleótido, ahora lo vamos a ver. Eso en el ciclo de Krebs se convierte en la misma molécula pero hidrogenada, o sea, NADH, nicotinamida adenina dinucleótido hidrogenada o reducida. Así que básicamente, si queremos hacer las cosas muy simples, al ciclo de Krebs ingresa acetilcoenzima A y como producto de eso la NAD se transforma en NADH. Y ese H, ese hidrógeno, es importantísimo porque quedamos que lo que queremos hacer es sacarle la energía al electrón de ese hidrógeno. Entonces ahí tienen, nos metemos demasiado en química, pero para que tengan una idea, NAD fosfato, nicotinamida, adenina, dinucleótido, es un doble nucleótido. Ahí tienen marcado en amarillo a la derecha el hidrógeno que se le agregó en el ciclo de Krebs. Ese es el hidrógeno que nos interesa, porque ahora vamos a ver qué hace la mitocondria con ese hidrógeno. En este esquema vemos un dibujo de una mitocondria, donde en el medio está el ciclo de Krebs, como habíamos visto, al que ingresa acetilcoenzima A, da lo mismo que venga del piruvato o que venga de la beta oxidación de los ácidos grasos, ingresa acetilcoenzima A. Se produce NADH. Estamos simplificando mucho, porque salen NADH y salen otras moléculas que van a ver más adelante, en el segundo año de la carrera lo van a ver, FAD, bueno, hay otras moléculas, pero nos quedamos en simplificar. Sale del ciclo de Krebs NADH. Ese H, ese hidrógeno, se disocia y se maneja por vía separada, el electrón y el protón. Entonces, a ese electrón quedamos en que es el que la mitocondria le tiene que bajar el nivel energético y usar esa energía para la síntesis de ATP. Entonces, en la membrana interna de la mitocondria lo tenemos ahí representado como moléculas verdes. Existe un sistema de proteínas acopladas o ordenadas en el espacio de una manera especial, una de las cuales capta el electrón, ese electrón que había salido de la NADH del ciclo de Krebs. Entonces, el nombre de la primera de esas moléculas es un nombre descriptivo, se llama NAD de hidrogenasa. Le quita el hidrógeno a NAD y maneja por vía separada el electrón y el protón. Ahora vamos a ver los detalles ya mismo, pero
fíjense que las proteínas principales son tres. La primera capta el electrón, después se lo pasa a la segunda, después se lo pasa a la tercera y le va bajando el nivel energético de una a otra. Y por eso esa serie de proteínas en la membrana interna de la mitocondria se llama la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Acá lo tenemos con más detalle, con los respectivos nombres. Fíjense, NADH salió del ciclo de Krebs. A NADH, la primera de las proteínas de la cadena respiratoria le quita el hidrógeno que está representado ahí. Y se llama, habíamos visto, NADH deshidrogenasa. ¿Qué hace esa NAD deshidrogenasa? Al átomo de hidrógeno disociado le transporta el protón a través de la membrana. O sea que de último la proteína esta y las otras tres de la cadena respiratoria son bombas de protones, que bombean protones a través de la membrana interna de la mitocondria hacia el espacio que hay entre las dos membranas. Y una vez que los protones salen por tener carga eléctrica, ustedes saben que no pueden volver a entrar de ninguna manera por difusión simple, así que ahí se quedan afuera de la membrana interna. Entonces, ¿qué energía usa la NADH deshidrogenasa para bombear el protón? Hasta ahora habíamos visto que las bombas usaban energía del ATP, pero acá se trata de lo contrario, de fabricar ATP, no de destruirlo. Entonces la energía que usa esa primera molécula en bombear el protón es la energía del electrón. Por lo tanto, capta el electrón, le reduce el nivel energético y esa energía la usa en bombear el protón para afuera. Hecho eso, la NAD deshidrogenasa le transfiere ese electrón a una molécula intermediaria que se llama ubiquinona. La ubiquinona sirve nada más que para pasarle el electrón a la siguiente proteína de la cadena respiratoria, que se llama citocromo BC1. Y el citocromo BC1 también es una bomba de protones. Capta un protón cualquiera de la matriz mitocondrial. En toda solución acuosa hay protones a montones. Capta uno de esos protones y lo vuelve a bombear y lo bombea hacia el lado exterior de la membrana. ¿Usando qué energía? Otra vez más, la energía del mismo electrón que recibió de la ubiquinona. Hecho eso, el electrón ya tiene un nivel energético bastante reducido y es captado por el citocromo C, que es una molécula móvil de la membrana interna de la mitocondria. El citocromo C le transfiere el electrón al último componente proteico de la cadena de transporte de electrones, que se llama citocromo oxidasa. ¿Y la citocromo oxidasa qué hace? Por tercera y última vez encontramos una bomba. La bomba de protones bombea un protón hacia afuera y termina de reducirle el nivel energético a ese electrón. Quiere decir que el electrón primero fue reducido en su nivel energético por la NAD deshidrogenasa, después por la citocromo BC1, después por la citocromo oxidasa. Y la citocromo oxidasa además hace otra cosa. Ahí en el final de la cadena de transporte de electrones, ¿qué hay? El electrón con un nivel energético ya muy reducido. Hay protones, hay protones por todos lados, y oxígeno. Gracias al oxígeno, entonces se hace una combinación de electrón más protón e hidrógeno. Otro hidrógeno no más el oxígeno que viene desde afuera, agua. El producto final es agua. Ahora, la energía que esas moléculas usaron para bombear protones desapareció del universo. Acuérdense lo que ya habíamos visto alguna vez. En este esquema parece un poco más claro que es
lo que pasó con los protones. Se acumulan todos del lado de afuera de la membrana interna. Para acumularlo se utilizó energía y obviamente esa energía no desapareció del universo. Si se fijan, si analizan un poco lo que está ahí en el dibujo, van a ver concentración de protones que acá aparecen representados como cargas positivas del lado de afuera de la membrana plasmática. Entonces van a leer, van a oír hablar de tres maneras diferentes de considerar este asunto. Por un lado tenemos un gradiente de concentración de protones mucho más concentrados afuera que adentro de la membrana interna de la mitocondria, así que gradiente de protones. Por el otro lado, si los protones están concentrados, más concentrados que en otros lados, cuanto más concentrados, ¿con qué se relaciona eso? Con el pH, con la acidez. Entonces uno puede decir del lado de afuera es más ácido que del lado de adentro porque hay más protones. Eso es una manera medio rara de considerar la cosa. Y por el otro lado consideremos que hay más cargas positivas de afuera que de adentro. Entonces, tres cosas en resumen. Mayor concentración de iones hidrógeno afuera de la membrana. Mayor acidez del lado de afuera de la membrana. Mayor positividad del lado de afuera de la membrana. Son tres maneras de ver la misma cosa. Diferencia de concentración de protones. Y habíamos visto este esquema, ya lo habíamos visto alguna otra vez, al hablar de transporte de membranas. Si uno consume, entre comillas consume, si uno utiliza energía, por ejemplo, en acarrear rocas hacia el borde de un acantilado, si subió las piedras hasta por ahí, consumió energía. Cuando la piedra es empujada y baja, traída por la atracción terrestre, se acelera. Esa masa tiene una velocidad y el producto de las dos cosas es una energía. No desapareció la energía que usamos en levantar las piedras, sino que se transforma en energía cinética. Y la energía cinética, cuando la piedra se frena contra el suelo, se transforma en energía térmica, porque las piedras destrozadas ahí que ven en el dibujo aumentaron su temperatura. Entonces ahora apliquemos eso a la mitocondria. ¿Qué vemos en este cuadrito, en este dibujo de la membrana interna de la mitocondria? La cadena respiratoria con sus tres bombas, que usando la energía del mismo electrón bombean tres protones, un protón cada uno. Se acumulan los protones del lado de afuera y esa energía, una especie de energía potencial del gradiente de protones o del pH o de la carga, como lo quieran considerar, si los protones pudieran penetrar a través de la membrana interna de la mitocondria, pasarían a favor de gradientes de concentración o de pH o de carga eléctrica o de lo que se les ocurra, y liberarían energía. Ese proceso ocurre porque existe un canal, una proteína transportadora que permite entrar electrones a favor de gradiente. La molécula esa es un complejo macromolecular grandísimo que se llama ATP sintasa. La ATP sintasa entonces es un canal para protones. Deja entrar protones que al entrar liberan energía y una buena parte de esa energía la usa la misma ATP sintasa en hacer esa combinación que habíamos visto que necesitaba energía. Al ADP le une un fosfato, consigue ATP, utilizando energía que de alguna manera queda, ya lo habíamos visto, queda almacenada en forma de energía química. No toda la energía de la entrada de los protones se utiliza para sintetizar ATP. El proceso no es eficiente al 30% y parte de la energía
se libera en forma de calor. El calor producido por nuestros organismos, ¿de dónde sale? De ese proceso de entrada de protones a través de la membrana interna de la mitocondria, con liberación parcial de calor. Hay mitocondrias, lo van a ver en histología en primer año de la carrera, hay mitocondrias en algunos tejidos, por ejemplo en el tejido adiposo pardo, que están prácticamente destinadas a producir no ATP, sino calor. Porque es todo como vimos hasta ahora, salvo que los protones penetran a través de la membrana plasmática, cuando la célula, de la membrana plasmática, de la membrana interna de las mitocondrias. Los protones penetran a través de la membrana interna de las mitocondrias por una proteína. Hay toda una familia de esas proteínas que se llaman proteínas desacoplantes. Una de ellas, llamada termogenina, es un nombre descriptivo. Es un tubito por donde pasan protones. No está acoplado a la síntesis de ATP. Entonces la energía se libera con calor. La función exclusiva de esas proteínas en ciertas células es la de generar calor.